Bueno, pues os voy a contar lo que me propone Ramiro. Pensaba hacer una presentación del proyecto y tal, pero Ramiro es el responsable del proyecto, él conoce las conclusiones, él conoce los entresijos y yo os voy a dar mi visión desde la parte de una empresa demandante de servicio y promotora de este proyecto. ¿Por qué somos demandantes de un servicio? Pues somos demandantes del servicio del mantenimiento de las instalaciones de las líneas de alta tensión, de las calles debajo de las líneas. Bueno, primero no os he contado qué es Red Eléctrica. Como hemos estado hablando esta mañana y hemos visitado la zona, pues para que conste en acta, pues Red Eléctrica es el operador del sistema, el propietario de la red de transporte de las líneas de alta tensión de 220 y 400 kilovoltios, y debajo de las líneas tiene que haber una calle de mantenimiento que debe de cumplir una legislación concreta, que tiene su miga, porque en cada comunidad autónoma esa legislación es cambiante, por lo tanto la cosa empieza ya un poquito a complicarse. Bien, pero además de la construcción y el mantenimiento de líneas de alta tensión, Redella, que es la sociedad que recoge al antiguo grupo Red Eléctrica de España, Líneas Eléctricas, Telecomunicaciones, Hispasat, que es satélites, somos operadores de energía, de datos y de, en fin, y de tecnología en este sentido, ¿no? Bien, pero la Dirección de Sostenibilidad de la casa tiene un compromiso de sostenibilidad que es el aumento del capital natural en el entorno de nuestras instalaciones. Instalaciones que, como hemos hablado esta mañana, son en el entorno de 50.000 kilómetros de instalaciones en toda España. Y además el Departamento de Innovación Social en el que yo estoy, dentro de la Dirección de Sostenibilidad, tiene una serie de líneas de actuación que va dirigido a la implantación, va dirigido al desarrollo rural sostenible, porque Red Eléctrica entiende que somos una empresa de implantación rural. Por lo tanto, todo lo rural nos concierne y tenemos mucho interés sobre él. Y las desigualdades a nivel general. Esto es una cosa nueva de este año, que la presidenta nos ha ampliado el foco a hablar del desarrollo rural sostenible, de la brecha digital, de la cuestión de género y de las desigualdades a nivel general, y en concreto me lo voy a llevar a esta jornada, es las desigualdades en el medio rural, y las desigualdades en el medio rural pues son grandes. Bien, frente a las necesidades de mantenimiento y teniendo en cuenta todo este compromiso de sostenibilidad y de innovación social que tenemos que desarrollar, propongo un proyecto. Bien, vamos a hacer el mantenimiento de las instalaciones de Red Eléctrica, pero con una herramienta sostenible, entendiendo como sostenible no lo que dice la prensa, sino que sea un proyecto ambientalmente positivo, socialmente aceptado y económicamente viable. Y la intersección de estos tres conjuntos es la sostenibilidad. En una jornada de innovación social en donde se buscaba dinamizar y conocer la problemática del medio rural, me encuentro a Ramiro y le propongo: ¿tú serás capaz de procurar que haya ganado debajo de una línea de alta tensión? Sí, me contesta el insensato, sí, y empezamos a trabajar en el año 2018, con toda la pandemia entre medias, etcétera, etcétera. Os lo voy a hacer un calendario de las cosas que se inicia el proyecto, pero las cosas que iniciamos desde Red Eléctrica para poner en valor el proyecto, porque los objetivos del proyecto es: vamos a hacer el mantenimiento con una herramienta sostenible, vamos a poner en valor vamos a poner en valor el medio rural y la ganadería extensiva, vamos a aumentar la biodiversidad, dado que un compromiso que tenemos es aumentar el capital natural en el entorno de nuestras instalaciones, y con estos compromisos iniciamos el proyecto.
Por un lado, el proyecto pues se suelta bueno, pues todo lo que hemos hablado esta mañana, que es importantísimo porque sin una empresa, sin unos ojos en el territorio como es Agrovidar y Ramiro en concreto, no lo hubiéramos podido hacer. Bueno, pues porque el territorio en donde están los 50.000 kilómetros de instalaciones de red eléctrica pues es amplísimo. De hecho, ahora estamos constituyendo un ecosistema de relaciones en donde vamos a mantener contactos y vamos a seguir aumentando la intensidad de los proyectos en otras localizaciones. Bien, desde Red Eléctrica, dado que tenemos, uno de los objetivos es poner en valor el desarrollo rural y poner en valor la cuestión endógena y poner en valor la ganadería extensiva, emitimos notas de prensa de la puesta en marcha del proyecto, se trabaja con tweets, se trabaja con todos los elementos de comunicación posibles y de una manera intensa. Esto se traduce, de pronto Ramiro se encuentra con un aporte de llamadas que dice es que el periódico tal, es que el Diario de León, es que vienen los de La Rioja, viene una revista que se llama Salvaje, viene una televisión, viene una radio que quiere hacer una entrevista al pastor, vienen, todo esto se facilita hasta donde podemos desde Red Eléctrica, por supuesto Agrovidar desde su hoja web, pero dirigida más al mundo más técnico, más tal, mientras que nosotros emitimos un poco más a todo el mundo, se recibe estupendamente y se empieza a poner muy de moda este proyecto. Tanto se pone de moda este proyecto que empiezan a llamarnos empresas del sector energético para, oye, ya que nos hemos enterado de esto que estáis haciendo, ¿por qué no lo hacemos con nosotros? Y se replica el proyecto de pastoreo en red en La Rioja, en León, al contestar a la llamada de Enagas que dice nosotros lo queremos hacer también. Por lo tanto tenemos una conducción lineal de un gasoducto por debajo, pero que queda una franja de mantenimiento y una línea eléctrica que hay que hacer el mantenimiento por debajo. De esto se ocupa también el proyecto, buscar pastores, etcétera, etcétera, se ocupa Ramiro, con una particularidad. Ramiro, por favor, vamos a trabajar, si podemos, el género en este asunto. Y localiza a pastoras, localiza a propietarias de empresas agrarias, ¿no? Cosa que es mucho más interesante que lo otro, porque también se pone en valor el trabajo de la mujer en el medio rural, etcétera, etcétera. Pero nos siguen llamando de otras empresas y nos empiezan a llamar también del medio, de la parte energética, pero también de la parte agrológica. Y nos llama unos pastores gallegos, hombre, que lo hacéis allí, ¿por qué no lo hacemos nosotros aquí? Vale, y entonces montamos un proyecto, se llama Asociación de Pastores y Forraxes de Galicia, con Naturgy, es decir, las líneas eléctricas de media tensión, y con la Universidad de Santiago de Compostela. Lo estamos iniciando. Pero también hemos iniciado otro proyecto en el País Vasco, que nos dicen los grupos de acción local, nosotros queremos hacer esto aquí. Sobre todo nos interesa mucho porque en el País Vasco todo es muy forestal y dado que ahora habéis abierto esta calle para el mantenimiento de la instalación, nos interesaría mucho poder empezar a trabajar ese terreno, cosa que a nosotros nos interesa muchísimo también, porque en una instalación de nueva creación poder llegar a tener un contacto más constante y no puntual con unos pastores que recorran la instalación de un lado al otro hasta donde ellos puedan, esto es muy bueno para el territorio, para obtener mayor biodiversidad, para polinizadores, prevención de incendios, por supuesto, y sobre todo, y además, una implantación en el medio rural. Estas líneas feas que nos han puesto aquí, que quizás no nos hayan preguntado o que me molestan o me dejan de molestar, por lo menos le estoy sacando el valor. Esto es una razón por la cual nosotros también queremos trabajar, que es poner en valor las instalaciones de la red de transporte. Y la puesta en valor de instalaciones de la red de transporte lo está viendo María y lo están viendo la Universidad la Universidad Autónoma de Barcelona, que recorriendo una línea dicen: esto está lleno de mariposas, no es posible.
Bien, bueno, ocurre, los que somos biólogos, ecólogos, sabemos que cuando se genera un ecotono aumenta la luz, aumentan los nutrientes, pim, pam, pam, y se genera biodiversidad. Joder, me lo han puesto divino. Tenemos a las ovejas, hemos abierto esto y se genera biodiversidad per se, con un mantenimiento adecuado, que quiere decir no voy a echar cemento, sino voy a ir cortando selectivamente la vegetación, creando pequeños bosquetes y tal, genero biodiversidad per se. Pero si además meto el ganado, aumento esa biodiversidad. Pero además, como las líneas eléctricas son canalizaciones, podemos jugar a crear corredores de biodiversidad de un lado al otro, permitiendo que la fauna y la flora se muevan de un lado al otro. Hemos hablado hoy aquí el ejemplo decía la alcaldesa, nosotros sabíamos dónde había estado el ganado porque cuando volvía y defecaba en las zonas salían las plantas que el ganado había comido. Bien, pues si este ganado, y hay estudios por ahí que en el pelo llevan semillas en su transhumancia del norte al sur, del sur al este, en fin, esto lo sabemos todos muy bien, pero hay que demostrarlo luego y sobre todo poner en valor de decir, estos señores, estos pastores, esta tradición a la hora de trabajar debajo de las líneas, permitirme que me lo lleve a mi terreno, generan servicios y bienes para la sociedad local y a nivel paisaje, y entramos en los paisajes tipo calidoscopio o gestión de estos paisajes, dirigido también a la gran situación en que estamos, que es el cambio climático, la emergencia del cambio climático, y esto también se puede plantear como adaptaciones a los efectos del cambio climático en instalaciones de red eléctrica, en incendios en Gran Canaria, en prevención de incendios en otro lado. Bien, pero aquí no queda la cosa, porque resulta que las empresas eléctricas se reúnen todas en Europa en una asociación que están las empresas eléctricas y las ONGs europeas. Y nos llaman porque se han enterado de este proyecto y presentamos el proyecto. Y no solamente les ha encantado, sino que nos han dado una mención como buena práctica internacional. Por lo tanto, a la alcaldesa se le puede decir que el nombre de Calahorra está en toda Europa con este tipo de proyecto. Y nos llaman para replicar este proyecto en España. De ahí que cuando aparecen nuestras compañeras las portuguesas, de ahí que cuando yo estoy en otro último proyecto en Aragón, en una línea de interconexión con Francia, podemos hacer un proyecto más lineal por la zona norte de la península, más forestal, que permita unir Portugal con Francia, no de una manera absolutamente lineal, pero sí a teselas, de tal manera que tomando datos sistemáticos, con los collares todos, emitiendo esa información todos a la vez, podremos saber perfectamente cómo ha ido aumentando la biodiversidad de una manera lineal, acompañando a las líneas eléctricas. Las líneas eléctricas y los caminos y tal, pero permitidme que lo ponga en las líneas eléctricas. Bien, ya está Calahorra en Europa. De hecho, la semana que viene hay otra presentación porque quieren saber más cosas, en donde vamos a dar los resultados de esta nuevo La Rioja 2, porque en La Rioja 1 se soltó el ganado, con grandes complicaciones, y en el sector 2, y la Universidad de Alcalá de Henares hace un estudio del proyecto y dice, genera servicios ecosistémicos aquí, 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 aquí. ¿Cómo mido este servicio ecosistémico de abastecimiento? Se mide así, quiero decir, una guía para saber cómo medir las cosas y cómo hacerlo compatible. ¿A dónde iba yo? Bueno, pues que en estos proyectos lineales pues podemos obtener datos de todo esto. La Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad de Santiago de Compostela trabajan en metodología, trabajan en cuerpo doctrinal, como tú decías que necesitas un cuerpo doctrinal para luego empezar a trabajar. Por lo tanto, la parte energética están muy interesados. La parte agrológica rural se está muy interesado y la parte de la investigación quiere seguir sabiendo, y estamos generando proyectos, estudios, quiero decir, se genera conocimiento.
ya vamos consiguiendo estos objetivos, le hemos dado publicidad, generamos conocimiento, hemos echado el ganado al campo y se ha confirmado que puede hacer el mantenimiento que los cánones de una empresa como Red Eléctrica piden para cumplir la legislación, se cumplen perfectamente, y hacemos una jornada con los tres elementos: sector energético, agrológico y la universidad en Alcalá de Henares, en donde estuvo, no podía faltar, también Ramiro contando el proyecto. De ahí va a salir una transcripción de esta jornada se ha producido antes de verano, en donde vamos a tener qué es lo que todos necesitamos, que se haya dicho en la jornada, qué es lo que necesita el medio rural, qué es lo que necesita el medio rural, el medio ganadero, qué es lo que necesita el medio energético, que es que le hagan el mantenimiento de estas cosas, y qué dice la universidad al respecto, que lo que dice es que hay que seguir avanzando ahora vamos a empezar un proyecto con la Universidad de Alcalá de Henares que se va a llamar Paisajes en Red, en donde se van a localizar agrosistemas asociados a las líneas eléctricas y diferentes tipos de paisaje, y una vez que tengamos los diferentes tipos de paisaje, cómo se puede actuar con razas autóctonas o con otras actuaciones agrosilvopastorales para que sean paisajes mucho más resilientes. Estas son las cosas que hemos hecho a la hora de poner en valor el proyecto del programa de Red Eléctrica de pastoreo en red. Se han replicado 5 proyectos, se están obteniendo conclusiones importantes, vamos aumentando nuestro ecosistema de conocimiento y de interacción y de llamadas y de contactos. Y me queda solamente una última cosa, que es que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, enterados de este proyecto, se pusieron en contacto con nosotros porque querían pasar por su estándar para saber si el pastoreo en red, tal como el proyecto que habíamos diseñado, podría formar parte de una solución basada en la naturaleza. Y se confirma que sí. Solamente salimos mal en una cosa, que es por definición. Claro, como usted hace el índice, pasa el estándar por un proyecto piloto que es pastoreo en red, salimos poco valorados en que no hay muchos más proyectos puestos en marcha. Claro, es lógico. Ahora que tenemos 4 más, porque la UICN, no sé si sabéis, pero hace un estándar de soluciones basadas en la naturaleza que tienen que responder a conflictos internacionales, cambio climático, tiene que estar muy relacionado con el medio social, que se les pague a la gente, tiene que generar biodiversidad, en fin, todo eso lo cumple. Todo esto hace que se publique en sus cuadernos de la UICN en Europa, de tal manera que el proyecto Pastoreo en Red es una solución basada en la naturaleza que coincide con las indicaciones del Ministerio a la hora de trabajar en infraestructuras lineales, en corredores verdes, que es trabaje usted con soluciones basadas en la naturaleza, que es lo que le valdrá más para prevenir los efectos del cambio climático. Bueno, y no sigo más. Te dejo paso, Ramiro, porque... ¿Qué hora tenemos ahora? ¿Perdón? Son las 4 menos 5. Todas estas cosas son las que desde Red Eléctrica estamos haciendo para conseguir desarrollar el compromiso de sostenibilidad y la innovación social a través de su vector de desarrollo rural, etcétera, etcétera, que es, bueno, y en todo esto está unido la tecnología con los telecollares, tecnología con el 5, 4 o 3G encima de una torre que pueda permitir vuelos de drones con diferentes tomas de datos. Estamos trabajando con Digitanimal también, que han sacado ahora, les han aprobado un proyecto internacional, y vamos a ver si se puede darle los datos de Galicia, de León, de La Rioja, de País Vasco y de Aragón. Todos esos datos de los telecencerros y datos de los pesos de los animales, etcétera, 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 les permitirá a ellos tener unos datos, en fin, por ahí volando, estructurados para tener quizás un proyecto total general con datos totales de los proyectos. Vamos a ver cómo sale todo esto. La tecnología el otro día en la jornada... y se me había olvidado una jornada que hicimos en León, lo que pasa que pensaba que lo ibas a contar tú, una jornada con los pastores allí y tal, y las pastoras,
en donde nos enseñaron las zonas y la verdad es que muy interesados en el proyecto y muy interesados en este caso, la tecnología, que nos decía un pastor, hombre, desde que yo le pongo collares al ganado, vivo mucho mejor y me ahorro mucho dinerito y evito mucho CO2, porque si veo que la vaca hace un movimiento normal, no subo ni a verla, pero si no se mueve mucho, subo enseguida a verla, pero ya me he ahorrado unos viajes y puedo conciliar mucho mejor. Pero, amigo mío, esto de pronto se me sale la vaca del valle, hay una zona ¿cómo se llama?, de umbría o de sombra, y entonces ya no lo veo. Y ahí es donde entra, que también estamos investigando el asunto, porque estamos empezando, cómo la respuesta satelital permite hacer todo este tipo de cosas pues sin sombras, de tal manera que estamos iniciando un proyecto con UPA, con la Unión de Pequeños Agricultores en Galicia, para poner una IoT, burbuja IoT de satelital, de tal manera que se pueda hacer el seguimiento del ganado, el seguimiento de llamada temprana ante los incendios, control de fincas o de naves, también wifi en los pueblos, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, que se puede hacer un seguimiento de los datos, pero ahora la cosa satelital permite no solamente hacer el seguimiento del ganado, sino muchas otras cosas más. Por lo tanto, vamos a probar más cosas, porque una de las razones, uno de los vectores de innovación social es tratar la brecha digital en el medio rural. ¿Por qué? Pues porque no tienen contacto digital y por lo tanto es una desigualdad que cuanto más trabajemos en ella, más podremos conseguir lo que nunca conseguiremos, que es fijar población, atraer población de fuera, aumentar el medio rural, que nunca lo conseguiremos, pero son pasos que se dan para poder facilitar la vida en el medio rural, o por lo menos disminuir las desigualdades con respecto al medio urbano hasta donde se pueda y donde nosotros podamos, ¿no? Yo creo que, no es porque yo esté aquí delante, pero hemos hecho muy buen trabajo en el sentido de poner de moda, poner en valor esto del pastoreo y utilizando diferentes técnicas. No son técnicas, no es lo mismo, esta mañana lo hablábamos, que yo salga en una imagen de un vídeo diciendo los ecosistemas y tal son muy interesantes, a que lo diga el pastor Monín con su idioma, con su forma de hablar, contando que está debajo de las líneas porque esto previene los incendios y que es una cosa muy buena para las líneas eléctricas. Eso, aunque parezca mentira, tiene un tirón enorme en el medio urbano y en el medio empresarial y da cercanía y se intenta pues conocerlo más de cerca. De hecho, la presidenta de la Comunidad Autónoma de La Rioja estuvo muy interesada en venir a presentar el proyecto y la guía que está en nuestra web. Lo que pasa que al final pues cayó una tormenta de agua enorme y no pudimos subir y se clausuró. Pero quiero decir, si damos caña desde las instituciones pequeñas, si damos caña en la universidad, si damos caña en la sociedad, si damos caña hasta donde nosotros podamos llegar, Red Eléctrica, por supuesto Agrovidar en su mundo por otro lado también, bueno, pues estamos poniendo en valor los sistemas agrosilvopastorales, que es lo que todos los que estamos aquí estamos convencidos que son FETEN para prevenir, evitar los cambios climáticos que nos están viniendo de una manera cada día más notable. Así que nada más. Muchas gracias.